De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, él es diputado Alfonso Marquina, todavía con Primero Justicia, todavía diputado de la Asamblea Todavía Nacional. y por mucho tiempo en Primera Todavía. Justicia. Bueno, hay que poner las cosas al día, ¿no? Así ¿Cómo es. están las cosas? Alfonso, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, en medio de todas las dificultades que estamos pasando los venezolanos, estos niveles de angustia, de desesperación por lo que se está viviendo, pero por lo menos con salud y la familia todo bien, Sí. gracias. Ahorita el tema político es difícil de tratar porque hay mucha confusión en la población, falta de confianza por todas partes, falta de confianza por la oposición, gobierno, MUD. Se ha creado toda una especie de caos, pero tú sabes que la teoría del caos que dice que dentro de un caos todo empieza a comportarse en algún momento con algún tipo de orden. Antes de entrar en este tema político, quisiera hablar contigo de la parte económica que tú también dedicas a través de la Asamblea Nacional. Están pasando, por cierto, unas cifras que está desmintiendo José Guerra sobre la proyección de inflación que dijo supuestamente la Asamblea Nacional. ¿Qué información manejas tú real o qué números manejas de inflación en este momento? Bueno, las estimaciones que nosotros presentamos el día de hoy es que para el mes de octubre es del 45% la inflación en ese mes y que tenemos una inflación acumulada hasta octubre de 850, lo cual nos hace presumir que a finales de año debemos estar en una inflación entre 1.100 a 1.200% de inflación. Pero hay que dejar claro, esa es la inflación calculada en base a los parámetros normales, esa encuesta que mide la variación del índice de precio, que la distribuye entre los distintos segmentos de la población, pero hay una inflación que es la inflación subyacente, que sin ninguna duda está por encima del 40%, de 4.000%. ¿Por qué esa diferencia? Porque cuando tú haces la distribución de la encuesta, le asignas un peso en la encuesta a lo que es el sector informal. Pero resulta que en el sector informal es donde se están consiguiendo 36 rubros que prácticamente desaparecieron de los anaqueles de la economía formal. Y tú ves un precio oficial, cuando vas al supermercado te dicen el precio oficial, pero hay el producto, no lo No. hay. Cuando vas al buhonero, sí lo consigues, pero un producto que puede estar regulado en 750, en 800 bolívares, lo tienes que terminar pagando en 14.000 o 15.000 bolívares. Entonces, ese diferencial lo termina pagando sobre todo el más humilde, el más pobre. Cuando tú vas a los sectores populares, a las barriadas de Caracas o de cualquier parte del país, el venezolano, por la inflación, que ya es hiperinflación, y yo no sé cuál es el término correcto, porque estamos en medio de un decrecimiento, una depresión económica que ya es continua desde los últimos 13 trimestres. Es decir, hay un decrecimiento que cuando lo suma, acumulado es casi del 50% de la Hay producción una nacional. depresión Una económica depresión y una económica estagflación. y una hiperinflación. Entonces es una cosa realmente dramática, lo peor de todos los mundos. Pero vuelvo al sector popular, a las barriadas del país. Allí el venezolano lamentablemente no le alcanza para acceder a los bienes y volvimos a la economía del detallado. Es decir, una persona que, que puede trabajar por jornadas diarias, gana 15.000 bolívares, 20.000 bolívares en una jornada, no puede comprar un cartón de huevos y termina comprando uno o dos huevos al de tal. Pero termina pagándolo a unos precios que cuando tú multiplicas el precio por los 36 huevos del cartón, bueno, sencillamente es casi el doble de lo que está en la economía Pero hay unas informal. Y distorsiones. así te pasa que te compran en un dedo de aceite e incluso lamentablemente esas distorsiones de las que me ibas a hablar son las que nos han llevado a Mira eso. la distorsión, por ejemplo, con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina, el otro día un señor estaba enseñando una cisterna y dice, mira, toda la gasolina que está allá adentro cuesta lo que cuesta ese cartón de Así huevos que tú es, estás hablando. un camión cisterna de esos grandes de 38.000 litros de gasolina de 91 octanos, son 38.000 bolívares y un cartón de huevos está por encima de los 50.000 o 60.000. Ya aquí da miedo, para que veamos los niveles de inflación, de decir el precio de un producto. Yo incluso en estos días vi un programa que estaba aquí el economista y colega José Guerra, un hombre muy bien informado. Él fue y buscó los precios en el mercado de coches. Presentó las láminas y todo el mundo se lo comió vivo. Le digo, ¿de dónde sacaste esos precios? Ya los precios están muy por encima. Pero la verdad es que Eso es en causa de la hiperinflación. pero es que si estamos hablando de una hiperinflación
que en octubre fue del 45%, en noviembre ya pasó, debe pasar de largo del 50%. Entonces estamos hablando de una inflación diaria de casi 2 puntos, de un punto y medio. Pero los que están encargados de la economía ya tienen la responsabilidad de dejar de ser experimentos, porque han hecho todos los experimentos posibles usando la misma fórmula, tratando que haya un resultado distinto. Fíjate, hace unos meses controlaron el precio del huevo y se desaparecieron los huevos, tuvieron que volverlos a poner. En este momento están controlando el precio de la carne. No solamente desaparece la carne de los anaqueles, sino que ahora el pollo por dos efectos. Uno, porque si no puedes comprar carne, compras pollo. Y el otro, porque mira, también lo van a regular y déjame venderlo, esconderlo o quemarlo, o sea mucho para Colombia. ¿Qué opinas tú que se debe hacer entonces en este momento? Mira, yo no creo que se pueda ser tan incapaz y tan inecto como es este gobierno de manera espontánea. Yo creo que esta es una política de Estado, una política que busca el quebrar la economía, el mantener en una situación de pobreza extrema a los venezolanos, para que así la dependencia del gobierno sea cada día mayor. Podríamos decirlo en términos populares con ese refrán de que es el gobierno que te parte la pierna para después darte la muleta. Y si no sigues detrás de ellos, te quitan la muleta. Y ahí es lo que se llama el control social a través de los alimentos. Bueno, cuando tú dices, bueno, ¿qué sentido tiene mantener un control de cambio que lo que ha originado es que la fuga de divisas sea infinitamente superior a lo que fue la fuga en los últimos 40 años de la democracia? Sí, pero en este momento es solo el control político. Al borde de un caos económico, porque si no se pagan esos bonos, entrar en default es muy grave. Además, tenemos problemas con las refinerías, se están arrendando refinerías en contra de la ley de hidrocarburos, pero se le está arrendando a compañías chinas y a compañías rusas como Rosneft. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana, las próximas semanas? Esto puede empeorar. Por supuesto, si Venezuela cae en impago o en el default, efectivamente van a venir una serie de demandas donde los acreedores con justo derecho van a reclamar su pago. Y Venezuela, ya son pocos los activos que nos quedan en el exterior que puedan ser sometidos a embargos o a medidas judiciales. Pero recordemos que Venezuela PDVSA es una de las pocas empresas que tiene flota propia. Es decir, el petróleo venezolano sale en barcos venezolanos. Y eso nos podría complicar de manera exponencial la crisis que hoy estamos viviendo. Ahora, yo no sé si el señor Maduro sabe la diferencia entre refinanciamiento o refinanciación y el término reestructuración de deuda. Y yo ya estoy tan mal acostumbrado a las malas intenciones de este gobierno que yo creo que realmente la segunda tesis que dijo el economista, que era César Aristimuño, que dijo que hay quienes creen que eso fue un anuncio con la intención de favorecer a algunos fondos de inversión amigos al gobierno para que pudieran comprar los papeles venezolanos hasta con un 30% por debajo del valor que se cotizaba en el mercado, pudo haber sido la verdadera intención de este gobierno. ¿No crees que también hay algo que el propio gobierno quiera comprarlos a esos precios? Porque si yo emito deuda al 100% y lo puedo recomprar al 20%, hago un negocio. Es que es precisamente, y a lo mejor utiliza fondos aliados, fondos amigos, ahí también entra en juego la corrupción, eso es un delito porque estarías favoreciendo a un grupo de personas con una información privilegiada en detrimento del resto del mercado, en este caso del mercado financiero. Pero yo creo que Venezuela, después de los esfuerzos que ha hecho, Venezuela ha pagado más de 60.000 millones de dólares. Ha hecho unas restricciones en el consumo, que eso lo terminamos pagando todos los venezolanos, porque al sacar dólares para pagar, restringe las importaciones. En un país donde la producción nacional ha caído casi en un 35%, hemos venido viviendo y comiendo prácticamente lo que se importa. Y él ha sometido al pueblo de Venezuela a ese sacrificio. ¿Por qué ahora que entramos en una fase donde el pago que vamos a tener en los próximos meses, yo diría que hasta finales del 2018, no hay una cifra tan fuerte como las que hemos tenido que enfrentar en los últimos años? Tú hablas de reestructuración. ¿Cuál es la verdadera intención? Si has pagado lo que pagaste en el año 2016, donde había un monto realmente considerable, si pagaste incluso lo que teníamos que pagar ya en estos últimos 2 meses, ¿por qué hablas de reestructuración? ¿No vendrá ahí la mala intención de un gobierno de comprar ellos mismos o a través de intermediarios y hacer negocios indebidos una deuda que se ve afectada en su valor por este anuncio? Porque reestructuración, a diferencia de refinanciamiento, es que esta es impuesta.
no es negociada, no es conversada, no es acordada entre el tenedor y el deudor. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero hablar contigo también sobre esta imposición del Fondo Monetario Internacional a Venezuela de entregar cifras en los próximos 6 meses. O sea, eso escapa ya de las manos y nos vamos a perder también un dineral que tenemos allá, o no sé cuáles serán las sanciones, y hablar un poco, bueno, del tema político. Ya regresamos con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, aquí en Control y Pensión por Globovisión.